Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Dos años, 24 meses. Hay personas que pueden ver una evaluación de los 24 meses con perspectiva y otros que dicen que es importante hacer este debate para poder realizar un balance, realizar el balance para hacer un análisis de los próximos 24 meses. Es decir, para los próximos 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. A ver, yo quiero decir algunas cosas. Lo primero, que los desafíos de las evaluaciones, lo primero hay que decir que nada es blanco y negro. Pero dicho esto, también hay que decir que hay que distinguir entre lo que son las opiniones y los hechos. A ver, porque a veces construir opiniones a partir de hechos distorsionados es complejo y por lo tanto, y esto corre para todo, lo primero que hay que evitar es la mentira. O sea, estamos diciendo obviedades, ¿no es cierto? Bueno, no, pero a veces hay que decir obviedades porque esas obviedades a veces no se cumplen. Hay que evitar las mentiras. Entonces, lo primero, usted ponga atención en los hechos. Lo segundo, aquí hay algunos elementos que cruzan todo tipo de evaluaciones y tienen que ver con la percepción de la ciudadanía. El miedo asociado a la inseguridad. Sin seguridad, también hay que decirlo y reiterarlo, muchos derechos se ven conculcados por la inseguridad. Personas modestas viven en situaciones de gran inseguridad y por lo tanto sus derechos, los derechos no los pueden ejercer. Lo otro, también hay que hacer una especie de prevención respecto a una cierta distorsión que se produce por una especie de, uno podría decir, abstracción política o ideológica, vale decir, un constructo que también puede ser una abstracción burocrática y verlo todo desde un prisma sesgado, digamos, por esa tendencia. Entonces, uno, la evaluación al gobierno hoy día básicamente se está haciendo desde la seguridad y desde la situación de los hogares. Podríamos decir la economía. Vamos a estar hablando más tarde de lo que fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que habla de una especie de deterioro de las bases fundamentales de la economía que permiten a este gobierno, o al que estuviera, con esta cifra, una holgura. ¿Para qué? Para gastar lo que promete que va a gastar. De hecho, textual, constata un deterioro de las cifras fiscales en 2023 respecto al 2022 y obviamente con lo que se pronostica hacia el año 2020. Y esto es una ironía. El presidente Boric ha dicho que es un gobierno realizador. Y usted, cada uno de los auditores, podrá hacer la evaluación cuánto es realizado, cuánto no es realizado. Pero yo, que soy más viejo, me acuerdo de un personaje. Campaña política. Decía, el realizador. Enrique Van Rysselberghe, alcalde de Concepción, su lema, el realizador. Padre de Jacqueline Van Rysselberghe. Padre del otro, del senador, bueno, que se llama Enrique, que pocos conocen. Claro, este era el Enrique conocido, o fue conocido. Alcalde de Concepción, el realizador. Ese era su lema de campaña. Hacía harto movimiento de tierra, realizaba en ese plano. Lo digo, digamos, porque no es novedad que algunos se esgriman como realizadores, pero eso, digamos, el ser o no realizador se puede medir con datos y contrastar con datos o contrastar con otras administraciones, y también, lo más importante, es la ciudadanía la que finalmente decide qué tan realizador es o no es un gobierno, en la medida que lo que haga o no haga afecta sus vidas cotidianas. Sí, yo creo que el Palacio de la Moneda ha estado muy interesado. Para quienes se informaron durante las últimas horas, tanto la ministra del Interior, Carolina Toá, como el propio presidente Gabriel Boric, que habló el día de hoy,
han apuntado a nivel de auditores a que los chilenos, que el país está mejor o en mejor condiciones de la que ellos lo recibieron el 11 de marzo del 2022. Esa es la apreciación como idea, una idea fuerza, que ha buscado instalar el gobierno en las últimas horas. Yo creo que, están en todo su derecho a sacar y hacer su propio diagnóstico. Toda autoridad que está ejerciendo el poder siempre ve, sobre todo en años de elecciones, el vaso medio lleno respecto a lo que ellos pueden considerar los avances versus otras administraciones. Es que efectivamente, por eso te digo, aquí hay matices, no es blanco y negro, hay cosas que son parte del vaso lleno y otras del vaso vacío, digamos. Yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista del vaso lleno, yo creo que sí ha habido un avance en algo. Cuando hablamos en temas de seguridad y economía específicamente. ¿Y saben cuál es? En que el sector que hoy día sostiene al presidente de la República, lo llevó a la presidencia de la República, es decir, el Frente Amplio particularmente, y me voy a quedar particularmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, aunque el Partido Comunista ya con Michelle Bachelet mostró ser muy pragmático a la hora de los debates, porque también eso es una realidad. El Frente Amplio ha ido entendiendo y comprendiendo sobre la necesidad de que cuando se habla, por ejemplo, de seguridad pública, en los gobiernos anteriores, tanto Michelle Bachelet como luego Sebastián Piñera no estaban tan perdidos ni eran gobiernos dictatoriales cuando querían incorporar nuevas leyes a nuestro ordenamiento o cambios a las leyes en nuestro ordenamiento jurídico que eran necesarias para atacar la delincuencia, por ejemplo. Han aprendido que gobernando no es pasar retroexcavadoras uno sobre otro, sino que se debe llegar a puntos de consenso. Es evidentemente que no todos han aprendido esto. Pero aparentemente lo que uno puede sacar como conclusión en 24 meses es que intensamente estuvieron contra el Trans-Pacific Partnership, el TPP-11, y finalmente termina esta administración promulgándolo y urgiendo llegar a un acuerdo global para poder presentar este proyecto y que finalmente se traduzca en algo concreto, específico y que el Congreso chileno lo apoye. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar de tener a un gobierno alineado con la UDI, incluso con bastante buenos ojos de las Fuerzas Armadas, hablando de una ley de inteligencia? Porque, Néstor, porque la correlación de fuerzas cambió, y no cambió en el Parlamento, cambió en la ciudadanía. La percepción de la ciudadanía ha sido muy drástica y muy severa con la actual administración. Digamos, hoy día mayoritariamente reprueba esa gestión. Ocurre con todos los gobiernos, pero era impensable que un gobierno que entrara con esta espalda diciendo que su proceso reformador, digamos, era el que concitaba a las mayorías, al poco tiempo se viera como se ha visto. Con una opinión pública, digamos, que no está tan de acuerdo con lo que propone y que por lo tanto esto lo obliga a, ¿cómo se dice?, a pisar con mayor cuidado. Y este tropel de jóvenes que de manera avasalladora ocupaba los jardines y los pasillos, digamos, de los intersticios del poder, hoy día tienen que andar con más cuidado. ¿Por qué? Porque lo abuchean, porque se ha equivocado, si al final es eso. Ya, es que frente a eso entonces, y a este punto que quería llegar, está bien, pero una cosa es el pragmatismo, que uno lo puede entender respecto Gobernar sin pragmatismo es suicidarse. Gobernar sin pragmatismo es suicidarse, digamos, en el mediano y el largo plazo, digamos, o en la elección que viene. Pero entonces no hay honestidad en cuanto al debate. ¿Cuál es la línea entre pragmatismo y honestidad? Pero Néstor, eso se lo podemos reprochar a todos, desde Patricio Elwin, cuyo el programa de la concertación decía que iban a terminar con la AFP y la ISAPRE, de la concertación. Y Elwin dijo, bueno, no tenemos mayoría, entonces, está bien. Pragmatismo y honestidad. Yo creo que ahí hay un equilibrio que hay que hacer entre pragmatismo y honestidad. Lo que sí uno dice, lo que sí uno espera, es que cuando una autoridad o un gobierno cambia de posición, sea por pragmatismo o porque cambia de convicciones, eso sea dicho. Y muchas veces, y transparentemente la ciudadanía probablemente va a entender un argumento. Mira, por pragmatismo no vamos a hacer eso. O cuando te digan, mira, yo he cambiado de posición. Bueno, lo que ha ocurrido con esta administración, también con otra, es que no han sido claros en explicar estos cambios.
o por razones pragmáticas o por convicciones nuevas. Y ahí, claro, se deteriora la confianza, la fe pública. Y justamente en esa línea quiero decir que me equivoqué, que es el abuelo Jacqueline Van Rieselberghe el realizador. Ya, pero bueno, dicho esto, sí, yo creo que, ahora, como dicen los políticos, esa fue frase de Elwin también, cada día tiene su afán. Yo diría, cada gobierno día a día saca cuenta. Día a día saca cuenta. Y a la tarde suma, resta y evalúa. Ahora, el problema es cuando esto se hace, y yo insisto, cuando las explicaciones faltan, las dudas sobran. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.